Saludos a todos, mi nombre es Magnolia Montserrat Meléndez Trejo y soy aspirante a la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es una presentación de mi investigación documental y de campo y es un informe final de mi tema, que es el desarrollo del pensamiento lógico matemático en el ser humano en etapa de operaciones concretas. Como introducción puedo mencionarles que este tema fue elegido debido a que se observa bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, o más bien la falta de comprensión y aprendizaje en dicha ciencia. De manera general se puede observar que el pensamiento lógico matemático representa un obstáculo para muchas personas, no solamente para los niños. Muchas veces las personas piensan que no son capaces de desempeñarse de manera activa en una clase de matemáticas e incluso muestran apatía con el simple hecho de saber que alguna actividad está relacionada con esta ciencia. Es de gran interés estudiar al ser humano en etapa de operaciones concretas. Esta es una etapa que va de los 7 a los 11 años de edad. El objetivo de estudiar esta etapa del desarrollo humano es identificar formas de apoyo para potenciar no solo el aprendizaje, sino la comprensión, la reflexión y el análisis. De manera personal me parece más viable trabajar con niños en esta etapa del desarrollo humano, ya que son niños que se encuentran entre segundo y sexto grado de educación primaria en nuestro país. Y como sabemos, en México se han aplicado diversas evaluaciones en dicho nivel de educación básica, específicamente en cuarto y en sexto grado de primaria. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de estas evaluaciones. En cuanto a la problemática tomada en cuenta para realizar esta investigación, se considera la observación de que en México se obtienen bajos resultados en evaluaciones nacionales e internacionales, como ya se había comentado anteriormente. Estas evaluaciones son concernientes al desarrollo del pensamiento lógico-matemático. En esta diapositiva podemos observar unos resultados que obtuvo México en PISA en el año 2015 y se hace una comparación con los ciclos anteriores respecto al año 2015. Si observamos, tenemos algunas medidas de desempeño no solamente en matemáticas, sino en lectura y ciencias. Si nos enfocamos a lo que es matemáticas, nos damos cuenta de que a nivel internacional el promedio de resultados se encuentra entre los 490 puntos, cuando México apenas tiene 391 puntos y esto nos coloca muy por debajo del estándar internacional. Para las fuentes de información se tomó en cuenta cuatro grandes personajes de la educación, de la psicología, de la pedagogía y de manera general del desarrollo humano. Tenemos a Vygotsky, que fue un personaje que se desarrolló en cuanto a lo sociocultural, en cuanto al contexto en el que se desarrollan los seres humanos. Tenemos también a María Montessori, que tiene pues un método de enseñanza muy famoso en la actualidad. Tenemos a Ned Herman. Ned Herman se dedicó a estudiar no solamente los hemisferios del cerebro, sino los cuadrantes cerebrales. Él divide el cerebro en cuatro partes y con esto parte hacia la mejora en la enseñanza y la didáctica dependiendo de las características del ser humano, de acuerdo con los cuadrantes dominantes. Y por último tenemos a Piaget. Piaget es un gran personaje dentro de la educación y de la psicopedagogía. Con base en él podemos mencionar la etapa de operaciones concretas, que como ya había mencionado se encuentra entre los 7 y los 11 años de edad. Piaget tiene grandes estudios y tiene grandes obras en las que nos habla mucho no solamente de esta etapa, sino de todas las etapas del ser humano. Para la selección de las fuentes de información, primeramente quisiera mencionar que yo opté por elegir Redalyc y la verdad es que no solamente encontré información de los autores que mencioné anteriormente, sino información y trabajos de personas que se han dedicado a realizar investigaciones similares a esta, y toda la información que encontré fue muy interesante. También consideré que las fuentes tuvieran cierto impacto dentro del contexto social en el aprendizaje y en la educación.
que se enfocaran en las etapas del desarrollo de los niños para tomar en cuenta la que yo estoy considerando, que hablaran de estilos de aprendizaje y de estrategias didácticas para poder generar mejores herramientas de enseñanza de las matemáticas, que hablaran del desarrollo de las habilidades del pensamiento, ya que el pensamiento lógico-matemático está ligado de manera general a las habilidades del pensamiento básicas y superiores, y también de la potencialización del pensamiento lógico-matemático, que es el eje de esta investigación. Para la investigación de campo se realizaron 2 visitas a una institución educativa. En la primera visita coincidió con la realización de un CT en el que los docentes y los directivos, así como el personal administrativo, tomaron en cuenta los aspectos a considerar para el aprendizaje y las estrategias educativas en este nuevo ciclo escolar que inicia en el año 2017. La verdad es que sí fue posible determinar que la institución efectivamente califica el desempeño en matemáticas como uno de los factores que se deben fortalecer, y no nada más en el nivel primaria, sino en preescolar y secundaria. Sí es importante destacar que dicha área del aprendizaje presenta deficiencias, ya que la mayoría de los estudiantes no presentan pues calificaciones o un desempeño como se espera en el área de matemáticas. Dentro de algunas herramientas que se utilizaron para recabar información, se aplicó una encuesta precisamente a niños de entre 7 y 11 años de edad. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, puedo observar que un amplio porcentaje de los niños en la etapa de operaciones concretas sí presenta complicaciones durante el trabajo en la asignatura de matemáticas. Algunos comentan que piden ayuda a sus papás al estar realizando las tareas. De manera general, un 50% pide ayuda a sus papás o a algún familiar en casa para hacer la tarea. Entre un 70 y un 80% de los niños pide ayuda a sus docentes para realizar las tareas en esta asignatura. Y el 30% de las personas encuestadas refieren incluso malestares físicos al encontrarse trabajando en la asignatura de matemáticas. Otra de las herramientas utilizadas para recabar información fue una entrevista. La entrevista se realizó a un docente de la escuela visitada para la investigación de campo, y él también nos comentaba que el desempeño en matemáticas no solamente es complicado para los alumnos, sino para los docentes, para el personal administrativo, para el personal directivo y hasta para los padres de familia, ya que como comunidad educativa todos tienen cierta relación con los niños al estar trabajando no solamente en matemáticas, sino en el resto de las áreas de aprendizaje. Él nos comenta incluso que el uso de los materiales, así como de los sistemas educativos utilizados por las instituciones, también puede llegar a generar obstáculos para el aprendizaje óptimo de las matemáticas. El profesor nos comenta que para el caso de esta asignatura, pues los docentes están conscientes de que es una asignatura, una ciencia que requiere de mayor trabajo. Sin embargo, pues ellos necesitan trabajar con libros, necesitan trabajar con libreta y tienen actividades específicas a realizar que de alguna manera ponen obstáculos a un trabajo más profundo en el área del pensamiento lógico matemático. Dentro de este trabajo se realizó también una infografía. La infografía, bueno, pues habla del mismo tema y se realizó con base en los autores mencionados al principio de esta presentación. Aquí tenemos información muy interesante y uno de estos puntos nos habla de que el conocimiento o el pensamiento matemático no se puede considerar innato. Dice, es importante destacar que este pensamiento se construye a lo largo de la vida por herramientas cognitivas. Tenemos también que con frecuencia los estudiantes con bajo nivel académico en matemáticas generalmente muestran patrones más desadaptativos, ya sea en clase o en casa, y esto es debido a las experiencias de fracaso que han tenido con la asignatura, aunque se puede dar también en otras áreas de aprendizaje. En cuanto al docente, tenemos aquí, aunque es poca información, es muy sustanciosa, ya que
nos dice que el docente debe implementar espacios para desarrollar las actitudes del niño, la curiosidad, el asombro, el deseo de descubrir, la capacidad de analizar y criticar su entorno, y que el alumno debe partir de sus conocimientos, de sus experiencias y de la interacción, ya sea con su familia, con el entorno, con sus docentes y hasta con sus propios compañeros. Y en cuanto a la deducción lógica, sí se considera que se deben cumplir unas reglas muy específicas. A veces el alumno tiene que no solamente aprender o utilizar algún material, sino memorizar algunos datos para tener éxito en la asignatura. No solamente se utilizan palabras, números, símbolos, figuras o conceptos. Muchas veces se utiliza lenguaje que no necesariamente tiene que ser normal. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un cubo Rubik, el cual todos sabemos que nos desarrolla habilidades y destrezas. En esta diapositiva contamos con un video. Es un video del maestro Manuel de Jesús Morales de Uzárraga y él nos habla de por qué se dificulta aprender matemáticas. Yo sugiero que lo observen no solamente maestros, directivos o personal de una institución educativa, sino padres de familia. Con él podremos entender mejor el aprendizaje de las matemáticas de nuestros niños. En cuanto a las conclusiones de mi investigación, les puedo decir que este trabajo es enriquecedor no solo para investigadores, para maestros o para docentes, sino también para padres de familia y hasta para los propios alumnos. El pensamiento lógico matemático es un tema muy amplio y está directamente relacionado con el desarrollo del ser humano, con su psicología, con su biología y con su contexto social. Es importante destacar que este pensamiento va de la mano con muchos procesos de la mente y con la potencialización de habilidades del pensamiento. Gracias a los instrumentos aplicados durante la investigación de campo, he podido concluir que un buen desempeño de los alumnos en la ciencia de las matemáticas no solo es complicado para ellos, sino para los docentes y padres de familia, ya que son personajes dentro de la comunidad educativa que constantemente se enfrentan con el reto de apoyar a los alumnos, ya sea en casa o en la escuela. Esto tiene un gran impacto a nivel global, que va desde el salón de clases hasta tener importancia en nuestro país en general, por lo que se convierte en un tema de interés para todos. En cuanto a los elementos obtenidos en la investigación documental, es posible estar conscientes de que existe un gran repertorio de material que nos dio un mejor entendimiento del desarrollo del pensamiento enfocado a las matemáticas. Contamos con las obras de grandes escritores, de especialistas e investigadores a nivel no nada más nacional sino mundial, que nos han dejado un legado para la educación. Esto nos puede permitir obtener más conocimientos acerca de cómo generar estrategias eficaces que lleven a los alumnos, a los docentes, a los directivos y a los padres de familia a un nivel de aprendizaje lleno de éxito por medio de un proceso humanista. Esto no nada más va a permitir al niño ser un alumno victorioso, le va a permitir encontrar diversión y armonía mientras trabaja en el área de matemáticas. Muchas gracias por su atención.